¿A qué suena la frontera? A baile, porque aquí nosotros andamos al son como nos toquen, una cosa así, o a como nos canten, porque hoy es una canción y mañana es otra. Yo le decía a las personas, bueno, la sociedad cambia tanto y drásticamente de que de repente hoy es una cosa, pero ya mañana es otra. Entonces lo asociamos mucho a la música. Andante, Fronteras en Movimiento, una serie de podcasts en la que a lo largo de 8 episodios viajaremos por algunas de las fronteras más importantes de Colombia para comprenderlas a través de sus músicas, sus paisajes sonoros y sobre todo sus voces. Continuamos nuestro viaje hacia la frontera suroccidental de Colombia entre Nariño y Ecuador, en un recorrido de la música que manifiesta la identidad de lo que alguna vez fue Los Pastos. Acompáñennos. Este capítulo podría empezar con un relato sobre algún músico ubicado en Pasto o en la zona fronteriza entre Ecuador y Colombia, pero inicia con una mujer migrante venezolana que cuenta sobre el sonido de la frontera y la versatilidad que puede haber en esa relación. Inicia de esta forma porque su mensaje representa la movilidad de las fronteras y la diversidad que hay en ellas. Este episodio no podría iniciar de otra manera que contando las diferentes fronteras que hay en Pasto. Al norte se encuentra el Cauca, un departamento principalmente indígena. Al oeste, el Océano Pacífico, cuyo litoral colombiano está mayormente habitado por población afrodescendiente. Al oriente nos encontramos con Putumayo, que geográficamente pertenece al piedemonte amazónico. Y al sur nos encontramos con Ecuador. Y adicionalmente, Nariño está atravesado por 2 de las 3 cordilleras que componen los Andes en Colombia. Entonces, las herencias de la identidad andina, indígena, pacífica y algo de la amazónica siempre están presentes. Una de las representaciones más grandes de los efectos que tienen las múltiples fronteras de Nariño en la música es el son sureño. Mi Nariño es tierra firme, sí señor, el trabajo es su bandera, centinelas de la patria, porque aquí está la frontera. Vamos todos a bailar este rico son sureño, vamos todos a bailar este rico son sureño. Alguien estaba tocando un son sureño. El son sureño es como tal vez el género más pastuso que hay. Y estaba tocando el son sureño y estaban conversando con estas personas del Cabildo Quichua de acá de Bogotá. Y le dijeron, no, pero así no se toca el albazo. Y es como, no, pero es que es un son sureño. Ah, un son sureño es un albazo mal tocado. Entonces, pues, siento que eso describe muy bien el sonido de la frontera. Para Pasto su galera, en Tumaco el mar abierto y en la Unión la sombrerera. Vamos todos a bailar este rico son sureño. La frontera no solo está hecha de mar, sierra y selva, sino que además suena a un género caracterizado por las letras variadas y melancólicas, por una tonalidad menor, una voz principal que además se responde con coros y una mezcla de diferentes instrumentos: la quena, la zampoña, el tiple, la guitarra, el requinto, el charango, el bombo, redoblante y la güira. Este género está influenciado por el albazo, un ritmo ecuatoriano de tambor redoblante y cuerdas, por el bambuco clásico de la región andina colombiana y por el currulado, de donde puede provenir el uso de esas voces que se responden. Esta influencia del currulado muestra también la relación con el Pacífico que se evidencia en el uso de la marimba chonta, las tamboras y el guasá en esta música popular y campesina de los Andes nariñenses de la que estamos hablando. Es de este recorrido de donde nace Ronda Lírica. Que era un grupo que, si no estoy mal, es de los 70s, 60s, que hicieron, o sea, como que trajeron la música campesina, pues que fue un fenómeno que pasó creo que en todo el país, ¿no? Que traían la música campesina y la empezaban a interpretar bajo las reglas como más elegantes, como que se veía más europeo, entonces tenían violines, tenían un contrabajo, flauta, pero lo que tocaban era música campesina y ellos sacaron un disco que en este momento se me olvida el nombre, pero que es muy, muy famoso, un pilar de la música pastusa.
Estoy haciendo este recuento porque siento que los músicos pastusos actuales somos hijos de todo esto, ¿no? Entonces, digamos que después de la ronda lírica yo rastreo a los Damagua y a los Raíces Andinas, que son dos grupos como muy, muy influyentes dentro de lo que se podía hacer con esta confluencia de movimientos culturales. No seas tan desamorada, mira que te mando un beso cada que me da la gana. Damagua resuena en todos los caminos que se proponen trazar la música andina y pastusa. El grupo tiene 36 años de haberse formado. Se formó aquí en la ciudad de Pasto en 1987. En la década de los 80, ustedes saben, todos los fenómenos sociales, ¿no? Antropológicos y etcétera que estaban pasando. Entonces, aquí en Pasto habían grupitos interdisciplinarios que se reunían, ¿no? Artesanos, antropólogos, filósofos, músicos, y de ahí nacían propuestas políticas de acuerdo a lo que estaba pasando en la época, ¿no? En la época de la Unión Patriótica, del M-19, etc. Entonces, estos grupos interdisciplinarios aprovechan los aires andinos que hay hasta aquí, hasta el Valle de Atriz, porque la historia cuenta que los incas llegaron hasta aquí, más allá, yo me atrevería a decir que hasta el Cauca, porque allá todavía hay vestigios. Y entonces todas estas propuestas musicales nacen de ese tipo de grupos interdisciplinarios. Nosotros nos hemos dedicado a la música latinoamericana, a la canción social, primero que todo pues aprovechando la influencia del sur. Damagua es un árbol cuyo nombre científico es Pulsenia armata. Es un árbol que en las diferentes zonas, desde Centroamérica hasta Laponia, tiene diferentes nombres, ¿no? El Damagua, bueno, se lo escribe diferente, pero es un árbol que se lo utiliza mucho para la artesanía, ¿no? Y se elabora, bueno, bandejas, ¿no? Bueno, eso, etcétera. Sirve mucho para eso. Entonces, ese nombre lo escogimos como una metáfora de lo que queríamos decir en ese momento, ¿no? O lo que querían decir los fundadores, porque yo no soy fundador. Yo entro después con la escuela, pero los fundadores querían significar hojas de un mismo árbol, ¿no? El árbol es Latinoamérica y nosotros somos las hojas, somos parte de un mismo árbol, todos somos iguales. En cuestión de la música, la primera influencia fue de hacer un plagio, digámoslo así, ¿no? De los grupos más importantes, ¿no? Escuchar, por ejemplo, Mercedes Sosa, a Violeta Parra, Quilapayún, Inti Illimani, a los Carcas de Bolivia, bueno, etcétera. Eso hizo que nosotros primero tuviéramos que hacer una escuela para poco a poco poder ir incursionando en un propio estilo. Ese estilo nos permitió ser un poco libres porque como andinos y latinoamericanos tampoco es que estemos dedicados todo el tiempo a escuchar solamente las zampoñas y las quenas y los charangos, no. Nos gusta escuchar Pink Floyd, nos gusta escuchar a los Beatles, nos gusta escuchar Soda Stereo, nos gusta escuchar, bueno, las influencias que teníamos, ¿no? La salsa, el jazz, el blues. Entonces, poco a poco, sin descartar, pues, digámoslo así, nuestras raíces, porque nos gusta mantener en nuestra organología pues las zampoñas, la familia, ¿no? Los tollos, los rondadores, las quenas, los quenachos, las tarcas, los moxeños, los pinquillos. Sin desconectarnos de eso, nos incursionamos, además de la música social, en la música romántica, cantándole a la mujer desde un punto de vista poético, y también incursionamos en ritmos universales, y entonces empezó a sonar ahí lo que era la fusión. Para Fabio Lozano, miembro de la banda hace 30 años, esta canción que hemos venido escuchando, llamada Canto al Galeras,
fue su camino a postularse al Festival de Música Andina Colombiana Mono Núñez en el 95, desde Ginebra, Cauca. Ellos describen todo el proceso alrededor del Mono Núñez en su monografía. Narran que 5 meses atrás los integrantes de Damawa decidieron participar en este festival. Existía en el medio artístico pastuso y colombiano la idea de que un formato diferente al de la música andina colombiana, guitarra, tiple y bandola, no tendría oportunidad en la competencia. Aquí en Colombia, en el Festival Mono Núñez, se maneja un cierto elitismo de la música colombiana. Entonces el modelo tradicional del bambuco, el pasillo, ¿no? en todo ese, es una creencia que es bien a veces dura de refutar, ¿no? Porque nuestros abuelos, pues, y sobre todo en esas corrientes, eran un poco cerrados a escuchar, por ejemplo, un pasillo con zampoñas o imagínate con charango, ¿no? Y esas cosas. Entonces nosotros antes de ir allá, pues nos decían, no, hermanos, ustedes qué van a hacer allá, ya van siempre los grandes maestros, los estudiosos, y nosotros hasta ese momento no estudiábamos la música. Contrario a la mayoría de los pronósticos, el domingo 28 de mayo de 1995, el grupo Damawa ganó el Gran Premio Mono Núñez en su versión número 21. 4 años más tarde, la banda sigue su trayecto, mudándose a Cali y en cercanía del pueblo Nasa empieza un proceso de exploración y educación musical que terminó en el 2000. Vuelven en el 2003 a Pasto para implementar el proyecto Me Urge un País y promover la transformación social desde la música. Damawa es un ejemplo de muchos fenómenos para los músicos pastusos. Además de ser pioneros en la exploración musical, son un pilar de la música andina del sur del país y es en esa matriz de su música que la cercanía con Ecuador genera intercambios que rectifican esa identidad andina. Cuando hemos estado en Ecuador hemos tenido la posibilidad de participar en talleres, ¿no? En Otavalo estuvimos con las comunidades, estudiando un poquito más los instrumentos, las técnicas, ¿no? Sobre todo de los instrumentos andinos de viento y los mestizos, ¿no? De cuerda, como el charango. El charango ya es un instrumento mestizo, ¿no? Híbrido de la guitarra que trajeron los españoles. Entonces sí, ha sido un tiempo de estarnos nutriendo, ¿no? de todo lo que lleva la canción social en Latinoamérica, los movimientos en Argentina, bueno, etcétera, en Ecuador, en Perú. La proximidad con Ecuador genera una conexión que parece casi indivisible con la música andina. Una influencia que se da desde el intercambio de saberes hasta en la generación de ritmos o géneros, como el caso del son sureño. Los grupos quillas indígenas de los Pastos provenían precisamente desde los pueblos de Tulcán, el Ecuador, todo lo que bordea el río Carchi, la exprovincia de Obando y parte del volcán Galeras, ¿no? Porque del Galeras hacia el sur era un pedacito de los Pastos y de aquí hacia el norte, digámoslo así, eran los Quillacingas, los Nariz de Luna, ¿no? Entonces, desde siempre nos ha influenciado, ¿no? La presencia de, como te digo, primero que todo, el pueblo inca, sus costumbres, ¿no? La música, los instrumentos. La quena es un instrumento prehispánico, la zampoña, el cuy. Se dice que el cuy era ya un alimento que trajeron los incas. Entonces todo eso nos ha influenciado y ya en la contemporaneidad, en la época de los 70s y los 80s, cuando ya aparecen los discos y los acetatos y los cassettes, pues toda esa música que se grabó en Chile, ¿no? En la época de Violeta Parra, de Víctor Jara, en la Universidad de Santiago, ¿no? En la Universidad Nacional de Chile ya se donaron unos estudios, imagínate tú, de Europa, y ellos aprovecharon para grabar ahí, ¿no? A los grupos, Inti Limán y bueno, en Bolivia, Uruguay la misma cosa, ¿no? Se donaron estudios. Entonces esa música, todos esos poco a poco, imagínate, desde los 70s, León Gieco, todo ese tipo de canciones, nueva canción empezó a subir y penetra acá en Colombia por el sur. Si bien existe la necesidad de no dejar de lado las influencias indígenas o las bases andinas musicales, también es necesario entender el efecto de otras influencias. Hay una matriz identitaria andina que da la herencia de los pastos, así como la cercanía a los Andes y a Ecuador, a la que muy pocos pastusos renunciarían a la hora de hacer música. Pero ¿cuáles son esas otras influencias que se pueden encontrar en la escena actual musical de Pasto? A mí me gusta pensar que lo que yo hago es un ejercicio muy de identidad,
porque pues yo ya no vivo en los 60s, en los 70s con la ronda lírica, no vivo en los 2000s con la Bambara Banda, sino que lo que yo escuchaba cuando era niño era pues obviamente lo del carnaval, lo que venía del carnaval, pero también mucho, no sé, Green Day, Radiohead, como estas cosas que son como mucho más no sé, como de los millennials tardíos. Entonces, digamos que a mí me gusta pensar que yo vengo de Pasto, pero también tengo pues como este otro bagaje que como buen hijo del internet que soy, pues intento poner en conversación con las influencias que geográficamente se dan en Pasto. Estas generaciones actuales de cantantes pastusos, a la que pertenece Juan Pablo Velázquez, cantautor que estamos escuchando en este momento, insisten en que el rock tiene una influencia en ellos. Pero hay otra gran influencia que puede estar gestando una escena musical en este momento en la ciudad, el hip hop. Put your hands up, hip hop in the street, sobredosis en las venas desde el Valle de Adris. Put your hands up. De hecho, hablamos con Juan Pablo Ortega, productor del álbum El Hip Hop de los Pastos. Bueno, de hace mucho tiempo llega el hip hop como a mi vida, todo esto, y bueno, me explotó mucho la cabeza porque acá en Pasto pues había como un consumo, obviamente pues la música pop que llega siempre muy fuerte por la radio y por todas estas cosas, el rock muy fuerte también en ese entonces, y el hip hop llega como de una forma muy disruptiva y me cambia pues como todo el chip en cambio a los gustos musicales. Ya pues el proceso y toda la cosa, empecé como a querer entender esta música, como a querer hacerla. Sí, compro como mi equipo, mi computador, entendí que se hacía en un computador y bueno, todo un proceso hasta acá, y fue mucho una idea de querer buscar un sonido propio, de yo querer tener un sonido propio, trabajando como mucho en eso. Luego esa idea pasa a ser un poco más comunitaria, de querer como de que Pasto, de que Nariño, principalmente Pasto, tenga un sonido propio. Que en Pasto hay una escena de hip hop en este momento bastante comprometida, que si quieren consumir hip hop de Pasto pueden partir de este disco y pueden encontrar un montón de artistas haciendo un montón de cosas bastante comprometidos. Decía, ahorita artistas de este compilado tuvieron una gira nacional, de quien hablaba hace un momento, del Bosco, hizo este disco que realmente te lleva como a unos escenarios bastante particulares, y gente que realmente está metida en el cuento y que está haciendo cosas. La forma en la que Juan Pablo visibiliza el rol de los jóvenes tiene que ver también con cómo estos habitan la ciudad, y sobre todo una ciudad fría que marca también unas maneras de comprender y de escuchar la música. Por un lado, en su rol como productor se encuentra con diferentes inspiraciones que vienen de recorrer las calles, hablar con las personas, habitar los lugares con los que se encuentra. Y por otro lado, hay una intención de apropiarse de esos espacios desde las juventudes pastusas. No se pueden subestimar dos elementos clave. Primero, Pasto es una de las ciudades más importantes del suroccidente del país, y esto determina la forma en la que se habita la ciudad y en la que se configura el espacio urbano. Y en segundo lugar, es una ciudad de clima frío. Estas dos características van construyendo una de las principales distancias que hay entre Pasto y el Pacífico nariñense. De hecho, es una distancia tan profunda que se manifiesta en la música. El Pacífico tiende a desarrollar como su sonido muy propio, muy característico, o sea, el flow está pues ahí inmerso, entonces siempre se tiende a desarrollar algo muy distinto. Entonces, hace poco un amigo lanzó un disco y en él tiene una canción, se lo recomiendo, es El Bosco. Se llama Rap de Clima Frío, y entonces yo lo escucho y siento un rap que pareciera que es de aquí.
Él vive en Bogotá, ha hecho su carrera allá, pero yo siento que esa música es de aquí y que suena también mucho a Bogotá, que suena mucho, no sé, me suena a Boyacá, a lugares muy fríos, muy como con estos climas. Y entonces tú escuchas esto y es muy denso, mucha atmósfera, no es pesado, no es hardcore, no es como de ese punto, pero sí sientes como esa atmósfera sientes, o sea, te da la sensación de que está haciendo frío realmente. Y si tú vas pues a la costa escuchas otra cosa. Rap de clima frío, rap de clima frío, rap de qué, rap de clima frío, rap de clima frío, rap de... El Pacífico nariñense, que en su mayoría está habitado por población afrodescendiente, es distante de Pasto, pero además de la razón del clima y una geografía difícil que limita el contacto, hay que reconocer el elemento simbólico de la frontera, y en este caso es una frontera que se construye sobre el racismo. Y nosotros la tenemos claro porque nosotros lo que decimos los negros es que vivimos en un país aparte de la sociedad civil, ¿sí? Nosotros vivimos en un país con un trato aparte, entonces en ese trato aparte también podemos tener reglas aparte y las estamos empezando a hacer. Las estamos empezando a generar y yo lo único que estoy es sumándome a todas mis hermanas porque todas las negras están súper locas en el mundo ahorita haciendo cosas. Y eso, estamos sumando nuevas propuestas que nos sacan de ese imaginario la mujer negra y lo que debería ser, ¿no? Y en esto pues también entiendo que soy una mujer indígena, porque claro, nosotros venimos aquí a ser mezclados obligatoriamente. Nosotros venimos aquí a hacer una paridad. Hoy por hoy no hay ninguna persona que haya sobrevivido al mestizaje que no tenga sangre indígena o negra en este territorio mundial, me atrevería a decir yo. Creme, artista de blues rock de Tumaco de la costa nariñense, es una persona afrodescendiente y no binaria que encuentra en la música formas de evitar la resistencia ante el racismo. Para mí el blues y el soul representan precisamente como un llamado ancestral de mi territorialidad, aunque no seamos, digamos, afroamericanos del norte, ¿no? Que son donde nacen estos ritmos, ¿no? En Oklahoma, en Alabama. Yo encuentro en esta dinámica el parecido total con nuestra historia de autoliberación aquí en Latinoamérica. Porque los negros en los campos de algodón en Estados Unidos lo que estaban haciendo era eso, un mecanismo de, yo llamo salud emocional colectiva, a través del canto resiliente para soportar, ¿no? O para transformar estas situaciones. Entonces nace así el blues, ¿no? Nace así el soul. Acá pasa exactamente lo mismo con nuestros ritmos tradicionales. Las personas que fueron esclavizadas y secuestradas, traídas de esas costas de África a estas costas de Latinoamérica, viven la obligación de sobrevivir a ese flagelo y a esa carencia de costumbres de sus raíces, de su entorno. Y lo que hacen es empezar a reemplazar con los materiales de aquí, de esta tierra, lo que ellos tenían allá, ¿no? Y nacen nuestros ritmos originarios, la cumbia, el currulao, el bunde, el bullerengue. Aquí en Colombia nomás, porque en Latinoamérica hay demasiados ritmos afroamericanos, ¿no? Entonces, para mí esa historia es lo mismo, ¿cachai? Y cuando yo entiendo eso de grande, digo, pero eso es mío también. Resistiendo, porque soy libre. Entonces yo digo una cosa que digo, rock tumaqueño, la gente dice, rock es rock. No, digo rock tumaqueño porque al rock lo intentaron matar. Yo creo que todos hemos sido testigos de una nueva generación musical donde sí, el rock ya es obsoleto de alguna forma y hay un montón de otras cosas. Y lo que sigue es también apropiación cultural, porque todos los ritmos modernos que estamos teniendo también vienen de unas corrientes africanas que se quieren negar, pero se están popularizando desde DJs europeos o qué sé yo, o cosas, ¿no? Entonces digo, vamos a traer otra vez vamos a echar el cassette para atrás, ¿sí? Es lo que intento hacer. Lo que muestra Creme en su experiencia y en su música es precisamente la forma en la que la identidad arraigada puede mezclarse con la naturalidad de un territorio para construir fronteras que superan lo simbólico.
pues se materializan en el lugar que se puede ocupar, los diálogos que pueden haber en la música y lo que se espera que haga cada quien. Leí lo que vi en televisión, investigué y confirmé la información. Somos productos. Yo siento que hay 3 razones importantes. Igual yo no he investigado esto, es como mi percepción. La primera es pues puro y duro racismo, que pues sí, o sea, el Pacífico es lo que es en buena medida por el racismo estructural. Siento que en segunda medida el clima, porque eso ha hecho que la migración de Tumaco no se venga para Pasto, sino que se vaya para Cali. Entonces en Cali hay mucho, o sea, pues está el petróleo, ¿no? En Cali. Entonces eso creo que sería como una razón muy fuerte por lo cual los migrantes de Tumaco no han llegado a Pasto. Porque creo que si hubiesen más, obviamente hay, pero si hubiesen más, pues hubiese más conversación con eso. Si por ti mismo no quieres pensar, van manipulados para ser jornaleros del sistema desigual. Me duelen los ojos de tanto mirar, gente que por plata. Entonces, el camino de la música en Pasto muestra la influencia de la música ecuatoriana, la relevancia de la música andina, la disposición de reaprender la tradición para conversar a través de elementos aprendidos de otros lados del mundo y la ruptura profunda que hay con el Pacífico nariñense. Pero también vemos el rol de las juventudes en la redefinición de estas tradiciones musicales que sostienen y constituyen las fronteras y la identidad. La forma en la que la matriz andina y pacífica entran en conflicto y cómo todo esto se encuentra inmerso en un mundo que dialoga a través de la música. Todo esto lo vemos y lo escuchamos en una frontera que suena a son sureño, a rap, a blues, a música tradicional andina, que suena a río, al aire que atraviesa y que todavía hoy une a los pastos. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram como @andantepodcast y escucharnos en Spotify o en todas las plataformas de podcast de su preferencia. También les invitamos especialmente a que nos visiten en nuestra página web www.andantepodcast.com, donde encontrarán, además de todos los episodios, contenido exclusivo de las entrevistas y las transcripciones de cada capítulo. Este podcast fue posible gracias a la producción y trabajo de Diego Bernal, Dana Castaño, María Clara Sea, Henry Ortega, Juliana Ortega Caro, Julián Muñoz y desde los estudios de Arcadia Sonora, quien les habla, Alejandra Lara. Esta serie, Andante, Fronteras en Movimiento, fue elaborada en el marco del programa de estímulos del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANN 2023.